Eso no os conocía. Es conocida, tú ya conocida nuestra ya eres, sí. ¿Ah, sí? Este es el que se llevó la moto el año pasado. Ah, ¿te llevaste la moto en el sorteo? Si miras el vídeo del año Enhorabuena. pasado está él. Sí, sí, qué bueno, enhorabuena. A mí, pero lo digo en serio. ¿Cómo? Que os habéis equivocado con el sorteo del año pasado. El sorteo me tocaba a mí, con lo cual este año hacerlo bien. No Sí. vais otra vez a pincharlo. Amigos, estamos en Motauros. Muy buenas noches. ¿Qué tal va esa leña? Bueno, va, Bueno, ha aprendido, ¿no? hombre. Con ganas. Bueno, otros todavía siguen intentándolo. Lo que pasa, no hay leña, se acabó. ¿Que está húmeda? Llovió mucho este año y está húmeda. ¿De dónde vienen ustedes? Galicia. Ah, Galicia. Me pareció por el acento. ¿De qué parte de Galicia? La Coruña. Ah, Coruña. Muy bien. Muchos años viniendo aquí a Motauro. Sí, sí, sí. Desde el 2007, 2008. Ah, bien, pues ya son unos cuantos. Ya son. Sí. Muy bien. Bueno, allí la parrilla sí que va bien, ¿no? ¿Eh? Esperamos que sí. Sí, hombre. Esperamos que sí. Sí. A ver, el cocinero no buena vale pinta, mucho, pero bueno. Y esto ya está casi hecho. Sí, No, hombre. todavía le queda, No, pero mira, las ya. puntas, Sí, es verdad. Pero por el bueno, centro está eso, más hecho, pero eso es, el centro ya está muy hecho. pero las puntas están crudas. Y las buenas brasas las habéis sacado para acá muy bien. Muy bien. ¿Qué estás grabando un reportaje? Sí, Para YouTube. sí, de todos años. Por eso no os conocía. Es conocida, tú ya conocida nuestra ya eres, sí. ¿Ah, sí? Este es el que se llevó la moto el año pasado. Os habéis equivocado. Ah, ¿te llevaste la moto en el sorteo? Si miras el vídeo del año Enhorabuena. pasado está él. Sí, sí, qué bueno, A enhorabuena. mí, pero lo digo en serio. ¿Cómo? Que os habéis equivocado con el sorteo del año pasado. El sorteo me tocaba a mí, con lo cual este año hacerlo bien. No Sí. vais otra vez a pincharlo. Hombre, está bien, enhorabuena. Hombre, después de tantos años sufriendo aquí, menos mal que... Bueno, pero otros a lo mejor llevan muchos más desde los 90, desde los años 90. Desde el Y no, 95 y yo. claro, bueno, sí, 30 años. fíjate, sí, 30 años, casi nada, Pero no vine siempre aquí, ¿eh? Sí. Me faltan muchas veces.
No mientes, que es el 25 aniversario, joder. No, bueno, pero era pingüinos. Sí, era pingüinos, sí. Bueno, ¿y después a Pingüinos habéis ido a otros puntos que se ha celebrado? No, siempre aquí. Vosotros sois de Tordesillas, asiduos. Bien. Muy Hemos bien. estado en Simancas, hemos estado en Buecillo, hemos estado con lo que era Pingüinos. Ah, bueno, entonces sí que habéis estado en Pingüino. Pero desde Teruelo, que se marchó para claro, para la hípica, Sí. se ha convertido en algo demasiado en la ciudad. Ha perdido el origen. ¿Ah, sí? ¿No os gusta tan cerca de la ciudad? Aquí está perfecto, porque estás a un paso del pueblo y lo tienes todo. Entonces, con lo cual estás en el sitio correcto y perfecto para disfrutar. Sí. La buena hoguera, la buena gente, Sí. buen comer y, Sí. y no hay más. Bueno, allí también tenéis hogueras, tenéis cercanía, porque podéis ir caminando o podéis ir en bus. Sí, son muy parecidas una de Claro, otra. En claro. No es lo mismo. No es lo mismo. Son muy parecidas. No es lo mismo. Ya. Cada una tiene su encanto. Eso es. Pero bueno, es la Y un misma poco zona, la también, yo misma creo que ahora es época, para o sea, que, ¿sabes? la misma temperatura. Una gente más tranquila, otros. Aquí hay mucha chavalada, mucha gente joven, música, tal. Sí. Tienes otra convivencia aquí distinta también. Casi. Convives, sí, tienes un poco de Paco, lado. vente, me despide que se chica y más carne. Tan lejos a la gente más relajada, más tranquila, por ejemplo. Sí. Más intimidad. Y Vas mayor, Antón, vas mayor, vas mayor. Bueno, pero yo veo de distintas edades, tanto en Motauros como en Pingüinos. Como también en La Leyenda, que con todos respetos, que son buena gente. Buena gente, bueno. Claro. Sí, lo que pasa es que bueno, no se puede ir a todos, hay que escoger. Eso es, sí, totalmente de acuerdo. El ambiente motero es de hermandad y de bondad, que yo lo veo que sois muy buena gente. menos cuando hay que ir a coger la leña. Así. Muy mal. O sea que la gente ves que se escaquea, que no quiere. No. Es que Hay peleas por la leña. es que yo tengo que ir al hotel a ducharme. Vino comer una por chica, leña. me pegó un empujón, me tiró encima de la leña y se lo llevó ella. ¡Ah! Hay peleas. Aquí, Ahora también, si lo empujó a él, ¿cómo sería la chica, La chica, Dios le perdone. Sí, es tremendo. Lo de la leña, mi madre querida. O sea que Oye, cuando amigo, viene el oye, camión hay peleas. Hombre, la ley de la La supervivencia. leña. Sí, bueno, pero no sabía yo que hasta ese punto, ¿eh? Podemos dar algún vídeo que se Tampoco interesa. peleas, golpes, Sí, no, pero sí. algún empujoncito. Anda. Solo hubo 15, bueno, para el hospital tampoco. Un brazo, una pierna. Pocas mutilaciones, pero las hubo, ¿eh? No, pero A ver, está linternas, alúmbrame aquí que eu non sei si... ¿Cómo está eso? Tiene una Por pinta este lado sí, estupenda. pero ahora se está por abajo. Y de por otras patatitas. Hombre, digo eu. No, que se llama, Hay poquito. Ahora está Alberto y Pero vamos, le queda poco, ¿eh? por favor, Alberto. Sí, sí. Yo soy normalmente el que hago la parrilla. Siempre me tienen a mí para trabajar, para hacer la hoguera, para la parrilla. Es por lo único que me traen. Sí. Y de hecho, cuando paramos en las gasolineras, es el que paga, O sea que es el pagafantas. Pero el Te pagafantas. voy a enseñar un vídeo. ¿Qué cosas que pasan? Está poniendo un reportaje. Eres bien majo, Alberto, de verdad. Era todo broma, Entonces tú estás alojado en un hotel, Yo sí. pero ellos están aquí acampados. Ellos todos aquí de tienda. Claro, ¿y cómo no eres tan auténtico como ellos? Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo, Sí, vamos a está dejarlo. alojado, pero este es el empresario que nos patrocina y nos paga a nosotros todos. Muy bueno, muy bueno. Al final. Ahora trajo unas patatitas. Ah, sí. Muy bueno, muy bueno. Al final el que paga fantas eres tú. Correcto. Sí. Pero no es ahora, ¿eh? Sí. Hay que darle de comer a los